Estamos transitando nuestro primer bloque y lo hacemos con el doctor Darío Janot, nuevo concejal de la ciudad de Venado Tuerto. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias por la invitación. Ya sos concejal, así que... Ya somos concejal electo, sí. Electo, sí. ¿Juran cuándo? El 10 de diciembre. No, antes. Antes en la preparatoria, eligen las autoridades. Sí. Pero jurás el 10 de diciembre. La jura es el 10 de diciembre, que es el cambio de autoridades. Sí. Sí, lógicamente que 10 días antes comenzamos a tener todo lo que son las sesiones preparatorias y demás. Sí. Así que igualmente ya de un tiempo a esta parte estamos... Ahí deciden si hay o no sesiones de prórroga y todo eso. Porque hasta marzo quedaría sin sesionar. Tal cual. Inclusive ya desde hace un tiempo a esta parte estamos yendo a las sesiones del Consejo Deliberante para ir interiorizándonos con la dinámica de trabajo que tienen y demás. Claro. Sí, realmente estamos con muchísimas ganas de comenzar. Sí. Darío, arranco por preguntarte por qué, porque vos venías originariamente del PRO, o de lo que hoy es Cambiemos, y te animaste a hacer un partido vecinal, una cosa casi inédita acá. El que lo había hecho anteriormente y le había ido muy bien fue Roberto Scott. Ajá. Unidad vecinal allá en el 93, me acuerdo. Sí, 93. Sí, en realidad... O 91. No, Permitime la corrección, el partido vecinal ya estaba conformado, había participado en elecciones anteriores, Franco Balzaretti fue uno de los fundadores, y sí es una realidad que ha sucedido que a raíz de mi salida de ANSES y del problema que tuve con las autoridades del espacio Cambiemos acá en Venado Tuerto, por un lado había decidido no participar más de política porque habían sido por ahí más los momentos feos y duros que los lindos, ¿no? Y estaba muy desilusionado. Pasó un tiempo, me pude abocar a mis actividades particulares y privadas, y lógicamente que finalizado este problema que hago mención, durante un tiempo enorme no hablé de política con nadie, pero era un tema que me hacía mal realmente. Sí. Y bueno, con el paso del tiempo además fui aflojando. En mi restaurante van muchos amigos que están relacionados con la política, y bueno, es inevitable que salga el tema y me empecé a involucrar nuevamente. Franco Balzaretti, cual considero un amigo, comenzó a ir bastante seguido y ya comenzaron las conversaciones a ver qué es lo que podíamos hacer y demás. Realmente no tenía ganas de participar, pero bueno, al final de todo esto decidimos armar una lista y realmente tuvo un lindo resultado. Buenísimo, sorprendente casi. Sí. Pero bueno, vos le tenías fe. A ver, yo lo veía más allá de que, como te hacía mención anteriormente, no quería hablar de política. Inevitablemente en la calle me cruzaba un montón de vecinos que por un lado valoraban el trabajo que yo había hecho en el ANSES, lo reivindicaban como un buen trabajo, y esa sensación de que iba recibiendo esos abrazos, ese afecto que me iban brindando tantos vecinos, me hacía creer de que podíamos llegar a andar bien, realmente. Y bueno, no me equivoqué. Sí, sin duda. Realmente es muy complejo quizás lo que es una estructura de un partido vecinal. Recién una vez que estuve ahí adentro me di cuenta de lo duro que es, justamente por la ausencia de estructura, ¿no? Sí. La fiscalización, por ejemplo. Sí, pero es que inclusive, Juan, teníamos un banner y repartíamos unos volantes en el Banco Nación, en la puerta del Banco Nación. Y por ahí me cruzaba y yo veía a los de Cambiemos que estaban en la otra cuadra. Nada, vino Lilita Carrió, vino Macri, venía el candidato a gobernador. Tenían un respaldo, lógicamente, que los volantes que ellos hacían venían de afuera. Tenían un presupuesto de campaña que yo no estaba ni cerca de poder tenerlo y demás. Hago mención a Cambiemos, como también puedo hacer mención al Frente Progresista, que realmente también tenía un apoyo enorme, y nosotros éramos un grupo muy chiquito, muy compacto, pero realmente con muchísimas ganas de trabajar. Claro. Vos hablas del ANSES y dijiste cuando te vas del ANSES o te echan del ANSES. Me despidieron. Te despidieron. Y las declaraciones tuyas también
hacen referencia a eso, hace poco las hiciste, y también referencias a lo que le pasó al de firmar, al muchacho, no sé si después finalmente lo... Es el jefe de la oficina de firma, Sí, Nicolás si lo Oviedo. despidieron o no lo despidieron. Sí, la causal off the record que le brindaron a él, me lo manifestó, tenemos una relación de amistad. A ver, la oficina de FINMAT depende de la UDAI de Venado Tuerto. Entonces, en mi caso, cuando yo estuve a cargo de Venado, lo tenía, era un dependiente mío, Sí. Este chico. Las causas que le dieron off the record eran precisamente como no involucraba la dependencia pública en la campaña, decidieron de que deje de estar de jefe. Un chico que es una persona que está en planta permanente, hace muchísimos años que está en el ANSES, no estaba en un cargo político como era el mío en su momento. Claro. Pero bueno, me referencié en lo que me había sucedido a mí en virtud de que también me habían exigido eso y yo realmente no estaba de acuerdo, ¿no? Es una cuestión filosófica de cómo veo el Estado yo, y querer transformarse en lo que uno siempre criticó era lo último que podía llegar a ser. Entonces, al negarme a eso, terminó desembocando en el salida. despido. Exacto. Y respecto a eso, que también vos vas transitando un lugar que no es común en la dirigencia política. También antes de asumir cuestionaste el tema de los salarios, que los salarios de la, digamos, no hablo de Venado Tuerto ni del Consejo, sino en general parecería que fuera tabú, nadie lo dice. A vos se te ocurrió decirlo y obligaste a los demás concejales, a 2 o 3 de los concejales, obligaste a tener que blanquear sus sueldos. Sí, me pareció a mí, es una apreciación personal, una defensa, un silencio corporativo se estaba dando con respecto a la cuestión salarial, en este caso puntual de los concejales. Considero yo que en primer lugar tienen que ser públicos. Me sucedió a mí una semana antes de las elecciones, es que me informa un colega tuyo de lo que era el sueldo y qué apreciación tenía, si quería hacer algún tipo de declaración. Preferí no hacer ninguna, más allá de que la idea, a raíz de cuando me enteré lo que ganaban, ya enseguida sabía lo que iba a hacer, pero no lo quería manifestar en la previa de las elecciones, porque realmente no me interesa tener esa clase de medidas demagógicas para poder obtener un voto. No, a mí no me interesa eso. Ahora sí, finalizado el acto eleccionario, a la semana vuelvo con el Pacho Barbarich en la red municipal, y ahí sí le digo, pregúntame nuevamente. Y ahí fue que me volvió a hacer la pregunta, y ahí me pude explayar con amplia libertad. Ya habían pasado las elecciones, ya estábamos adentro nosotros en el Consejo, porque no quería que nadie me tilde de demagogo por una medida así. Ahora bien, debo confesarte, Juan, que realmente me parece obsceno, y lo dije en su momento y lo sigo sosteniendo. Inclusive a medida que fue avanzando, pasando el tiempo desde junio a la fecha, la situación económica se ha empeorado notablemente para todos los argentinos. Y considero yo de que no vamos a solucionar mucho bajando el sueldo de los concejales, pero sí tenemos que dar una señal de austeridad, sí, realmente, porque la clase política está gozando de un desprestigio realmente que está asociado a esta clase de prácticas. Entonces, ojalá, espero de que los concejales me acompañen en el proyecto que vamos a presentar en la primera sesión apenas asumamos, porque realmente creo que la ciudadanía está esperando esa clase de gesto de la clase política. Claro, está bien. Mientras vos hablabas me acordaba de lo que decía Jacques Chirac. Dice, todo el mundo dice que la política es el arte de lo posible, y él decía que en realidad la política no es el arte de lo posible, sino de hacer posible lo necesario e imprescindible de la gente. Cambia le da otra... redefine lo que habitualmente decimos de la política. Y en esto me parece que se inscribe digamos, esto que vos estás planteando. Y es que, a ver, inclusive está asignado el presupuesto del Consejo Deliberante del pago de sueldos. Sí. En caso de que prospere este proyecto, va a quedar un dinero ahí boyando, el cual tenemos que destinarle. ¿El proyecto tuyo a qué va? A una reducción del 50% del salario de los concejales. Ese 50%
que es muchísimo dinero, porque multiplicado por 10 concejales, lo que nosotros vamos a brindar a través de este proyecto es la creación de una comisión despojada de la política, digamos, para que pueda destinarse ese dinero sin estas prácticas clientelares que uno siempre ha criticado. Esto mientras dure este presupuesto ya votado. Exacto. Y después ya lo pelearán. Que sea un ahorro para todos los venadenses, claro, después, realmente. No, claro. Tiene que haber un nivel de austeridad que tiene que demostrarlo. A ver, la sociedad se está ajustando de todos lados, le cuesta muchísimo llegar a fin de mes y escuchar esta clase de cifras que están ganando los políticos es obsceno, ¿no? Sí. En general es como vos decís, digo, tenés que dar alguna suerte de mensaje que acompañás a la ciudadanía, por Juan, eso estás ahí. El sueldo de un concejal es el equivalente a 10 jubilaciones mínimas. Claro, demasiado. A mi gusto, sí. ¿Qué sería lo que vos te proponés? Porque alguna vez lo hemos hablado, digo, que desde el Consejo es imposible abarcar todos los temas, son 4 años, no tenés una vida ahí adentro, pero, digamos, establecer siempre prioridades. Esto es una de ellas, obviamente, pero digo, a priori, ¿qué es lo que en el primer año te voy a hablar? Es decir, ¿qué vos tenés como prioridad para...? Considero, más allá del rol de legislador que voy a tener, sí está en juego el rol de dirigente político, que es ahí donde tenés un campo de acción mucho más amplio que el del meramente legislar para la ciudad de Venado Tuerto. Y hago referencia a lo siguiente, y en la campaña lo he manifestado, que sea el intendente que sea, en ese momento no lo sabíamos, ahora sabemos que es Leonel Charela, va a encontrar en nosotros, puertas afuera de la ciudad, un dirigente que lo va a acompañar para poder conseguir cosas para Venado Tuerto. Inclusive hace muchísimo tiempo que no se genera esa unión dirigencial, puertas afuera me refiero, pues la imagen que tenemos que brindar de la ciudad, ya sea yendo a Rosario, a Santa Fe o a Capital Federal, para gestionar precisamente obras, para acompañar a los empresarios de Venado Tuerto en gestiones que tienen que realizar, justamente porque lo que necesitamos por el lado empresarial es brindar una demanda mayor de mano de obra, de un trabajo genuino, y por otro lado también necesitamos obras que puedan venir para Venado Tuerto. Entonces realmente estoy muy feliz de poder asumir el desafío de cumplir ese rol como dirigente, ¿no? De acompañarlo al intendente, de que vayan el resto de las fuerzas políticas, que tiremos todos para el mismo lado en esas cuestiones. Lógicamente que después, puertas adentro, yo no soy concejal de la oposición, pero siempre veo el rol de la oposición como una oposición constructiva en el cual queremos proponerle nuestros puntos de vista, de mejorar los proyectos que ellos tengan, de presentar nuestros proyectos, pero siempre en un marco de diálogo. Si vemos, Juan, cómo ha votado la sociedad, ya sea en Venado Tuerto o para gobernador o para presidente, le ha dado un mandato, pero también le ha dado un mandato de diálogo porque no le ha otorgado mayorías a nadie. No. En el Consejo Liberante lo vamos a vivir. En la provincia, la Cámara de Diputados es opositora al gobierno de Perotti, y en la Nación lo mismo. Entonces realmente es un lindo desafío y estamos muy contentos de que la sociedad nos haya dado ese mandato de poder participar. De que haya un diálogo civilizado, que sea en pos de la mejora de la ciudad, buscamos. Está bien, pero yo de cualquier manera insisto en esto, me parece estupendo y coincido con vos. Pero digo, a priori, ¿qué ves vos para la ciudad? Además de esto que vos planteás como dirigente político, me parece que es estupendo, pero digo, en el orden de tu calidad de concejal, tenés 1, 2, 3 temas con los cuales vos lo vas a transitar y que te parece que son, sobre todo porque tenés un intendente nuevo, digamos. No te voy a enumerar yo, enumerarlo vos si tenés algo en la cabeza que vos sentís. Sí, no, lógicamente, todo lo que tiene que ver, de un apasionado, lo que son los espacios públicos, y creo que tenemos muchísimo por mejorar en Venado Tuerto. Vivimos trayendo ejemplos de otras ciudades y demás para tratar de lograr de que haya una mejora, que creo que hay, la verdad que están muy caídos los espacios públicos de la ciudad y creo que hay muchísimo por hacer ahí.
Eso en puntualmente, ¿no? Pero bueno, lógicamente que después tenemos demandas que tienen que ver con el transporte público, realmente que deja muchísimo que desear. Lógicamente que es muy complejo el transporte público, en virtud de lo extensa que es la ciudad y de que en determinados horarios tiene una exigencia de una demanda enorme que después no se replica en el resto del día, entonces hace que tengas una capacidad ociosa en el resto del día que te genera pérdida, ¿no? Pero bueno, por delante también tenemos, Juan, la discusión del contrato de la cooperativa eléctrica, de obras sanitarias, que son temas muy fuertes y trascendentes para el futuro de la ciudad. Sí. Y que hay que ponerse a estudiar, hay que trabajarlo. Vos sos nuevo, recién arrancás. No sé que hay un borrador que se está trabajando y demás. No sé más nada. Son cuestiones muy técnicas que tendrás que hacerte asesorar. Lógicamente, pero bueno, todavía no me han brindado toda esa información para poder trabajar. Perfecto. Pero es un debate que vamos a tener el año que viene, realmente hay muchísimo por hacer ahí. Vos hiciste periodismo, así que sabés cómo es el tema del tiempo en todo esto. Esta es nuestra primera entrevista, yo como entrevistador y vos como concejal, así que espero que no sea la última. Te deseo mucha suerte en esta gestión que el 10 de diciembre formalmente empieza con tu juramento, pero que antes ya vos la has empezado. Sí, tal cual. Muchísimas gracias, Juan. Seguramente no va a ser la última, sino que va a ser una serie de entrevistas donde me vas a permitir precisamente por ahí manifestar los proyectos que tenemos y demás. Perfecto. Hay mucho por hacer en mi lado. Mucha suerte, Darío. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa.